Buen día para todos. Empezaremos Besiata Tishmaya con la ayuda del cielo, la parashá de Noach. Parashá de Noach, para empezar con el parashá de Noach, de Noé, empezaremos con la parte última de que estudiamos en Bereshit. Ahí dice que y el Eterno dijo desintegraré de sobre la superficie de la tierra al hombre que he creado. Desde el hombre hasta el animal, hasta la criatura rastrera y el ave de los cielos, pues he reconsiderado por haberlos hecho. Pero Noach halló gracias a los ojos del Eterno. Fíjate, en el Tratado de Sanedrim, en la página 108, ahí dice que incluso dentro del decreto del diluvio estaba también Noach. Noé también estaba dentro de ese decreto. ¿Por qué? Porque en el tratado, en el Zohar Kadosh, en la parashat de Noach, ahí dice que Noach, una de las cosas que él no hizo bien fue que él no hizo ninguna plegaria por su generación. Y si hubiera pedido por su generación, a Kadosh Baruj Hu no hubiera traído el diluvio. Así dicen los sabios. Por eso vamos a ver más adelante, cuando empiece la parashat de Noach, en donde dice que nuestros maestros, hay quienes lo interpretan para como un elogio para Noach, que era un justo en su generación, y otro que este, hay quien que lo interpretan en detrimento suyo. No es bien. ¿Por qué? Por lo que dijimos anteriormente, lo que sale en el Zohar Kadosh. Entonces, como él tenía, Noah en verdad era, como dice, justo y todo lo demás, pero al tener esa transgresión de no haber pedido por su generación, automáticamente lo coloca del nivel que él tiene, tan alto, lo coloca en la parte de la lista de las personas que iban a estar dentro del diluvio. Pero ¿qué fue lo que pasó? Eso es lo que dice. Pero Noah halló gracia a los ojos del Eterno. Solamente porque Noah halló gracia en los ojos del Eterno fue que se salvó. ¿Qué quiere decir gracia? ¿Qué quiere decir de que halló gracia en los ojos del Eterno? Gracia quiere decir de que el Creador, eso se llama gen, que le da gracia a la persona. Para que la persona halle gracia a los ojos del Eterno, trae el Likutei Moharam. Rabbi Nachman, al principio en Torah Aleph, ahí dice que la persona, estudiando Torah, la Torah le da gracia a la persona. O otra cosa, que la persona siempre esté viendo el, el, mm, todo lo que le sucede en su alrededor, y que vea a Dios en todo lo que él hace. Y a través que él hace eso, que está en todas las cosas que creó el Creador, le proyecta a él y hace que él tenga gracias. Que por decirlo de una forma, eh, bastante habla ahí, es toda la Torah Aleph, pero eso se llama Asej el Shebadabar. Quiere decir el intelecto que hay en cada cosa creada. Quiere decir que Akadosh Baruj Hu creó todo con sabiduría, y en cada cosa que hay un mensaje en la cual la persona tiene que entender ese mensaje que el creador le está dando, y lo que le está pasando y lo que le está sucediendo. Trae que le entiende ese mensaje, automáticamente él recibe gracia al creador, le ilumina el rostro también, por decirlo así, como dice y con eso, ¿y qué hace la gracia? La gracia es de que incluso que la persona no se lo merezca, porque sus actos no tienen muchos méritos,
Con todo y eso, a Kadosh Baruj Hu le puede hacer, lo puede salvar por ese gen, por esa gracia que él tiene. Y eso fue lo que sucedió con Noah. Noah él estaba en el decreto de la, del diluvio, pero Noah halló gracia a las ojos del Eterno y por eso el Eterno lo salvó. Eso fue lo que sucedió. Y nosotros dijimos que, ¿cómo lo salvó? Lo salvó por dos cosas. Dijimos cómo la persona halla gracia a los ojos del Eterno. Dos cosas. O que la persona vea en cada la sabiduría del Eterno en todo lo que le suceda, o que estudie Torah. ¿Sí? Y nosotros vemos aquí, Rashi lo trae, donde dice que Noah marchó. Dice, con Dios marchó Noah. ¿Sí? Dice Rashi. Sin embargo, en referencia a Abraham se declara, marcha delante de mí. El Eterno delante de quien él marchaba. Este contraste implica que Noah precisaba de asistencia divina para mantener su rectitud, pero Abraham se fortalecía moralmente él solo y marchaba en su rectitud por sí mismo sin asistencia divina, que son niveles mucho más altos todavía. Pero con todo eso vemos que él veía la asistencia divina, él veía esa sabiduría y todos los mensajes que le mandaban del cielo, y con eso él halló gracias en los ojos del Eterno, mantenía su rectitud. Otro es que vimos que el estudio de Torah, con respecto al estudio de Torah, está escrito más adelante, donde el creador le dice que agarra siete animales puros. ¿Qué? 7 puros. Y ahí dice, en la página 91 de Torah con Rashi, viene siendo el capítulo 7, versículo 2, dice Rashi, de todo animal puro tomarás para ti 7 y 7. Dice Rashi puro, es decir, los animales que en un futuro serían puros para Israel. Aprendemos de aquí que Noah estudió Torah. Se sabe que estudió Torah con Matusalén, Matusalén, su abuelo, que era una persona justa. Y con esto vemos cómo Noah era una persona que se ganó la gracia, halló gracia a los ojos del Eterno. Ahora empezamos y dice la parashá, estas son las generaciones de Noah. Noah era un varón justo, íntegro en su generación. Con esto explicaré unas explicaciones que dicen que a veces la persona, Noah significa alivio, aliviar, ¿sí? Comfort también, ¿sí? Nohut, que es comodidad también. Hay a veces que la persona de repente tiene una pregunta, no sabe qué hacer, porque de repente puede ir a un lugar donde no se sabe si puede ir o no puede ir, porque puede ser de que de repente no estén separados, hay hombre y mujer, esto, lo otro. Hay cosas que no son kasher. La persona no sabe qué hacer. ¿Sí? Eso es lo que dice al principio. Lo explican así. Dicen, estas son las generaciones de Noah. Noah era un varón justo. Dice, está escrito dos veces Noah. Que la persona tiene una pregunta, si es un alivio para hacer tiene la pregunta, si yo voy a ese ceremonia o lo que vayan a hacer, pero ahí hay hombres y mujeres revueltos o cosas así, en un caso sería un alivio para las personas que están ahí que yo vaya. Por otro lado, no sería un alivio para el cielo, porque voy a estar en un lugar donde Akadosh Baruj Hu no quiere que yo esté. No se puede estar allí. ¿Qué hago? En caso que la pregunta, por eso está escrito dos veces Noah, para salir del Safek, de la duda que tiene la persona, de que no sabe qué hacer. Por eso está escrito de nuevo Noah. Y por eso está escrito después, con Dios marchó Noah. En ese caso que tengas una pregunta así, tienes que marchar con Dios, no con las personas.
Ya que quién fue el que te, quién es el que te da quién es el que te da a quién tienes que servir, a las personas o a Dios. Obviamente que a Dios, y si en ese caso se interpone lo que ellos están haciendo con la voluntad divina, no lo tienes que hacer, tienes que marchar con Dios y no con las personas. Es unas explicaciones que dan sobre lo que está escrito, porque está escrito tres veces el nombre también de Noah. Dice Rashi, Noah era un varón justo, dice Rashi, puesto que aquí la Torah menciona a Noah, se expresa elogiosamente de él antes de mencionar a su descendencia, como se declara, la mención del justo será para bendición. Según otra explicación, ellos te enseñan que las principales generaciones de los justos son los buenos actos. Como dice aquí abajo, por lo mismo también es aplicada por extensión a los actos que la persona genera o produce. De hecho, así es como lo entiende Ibn Ezra. Ahora bien, como Rashi en general entiende, en referencia a los hijos, la dificultad que este versículo plantea es por qué la Torah primero enfatiza la rectitud de Noah en vez de directamente describir los hijos de él. Ahora, si dice, estas son la generación de Noah, deberían decir, las generaciones son sus hijos. Entonces dice Rashi, entonces ¿por qué no está escrito los hijos, sino que está escrito de que Noah era un varón justo, íntegro en su generación? Esto viene a decir de que las generaciones, como dice en la segunda parte, según otra aplicación, esto enseña que las principales generaciones de los justos son los buenos actos que ellos hacen. ¿Qué es lo que trae Rashi? La respuesta de Rashi es que ya aquí la Torah tuvo que mencionar a Noah para describir cuál era su descendencia. Lo cual, en verdad, en la parasha anterior ya ha nombrado los hijos de Noah. Más en la parte de atrás vimos también, en la parte final de Rashi, de Bereshit, vemos que hablaron sobre Noah y las generaciones que él tuvo. Sí, en la página, al último del capítulo 5. Cuando Noah tenía 500 años de edad, Noah engendró a Shem, a Ham y a Jafet, los hijos de él. Entonces, ¿por qué no los nombró? Entonces el Sera Shinshon dice algo muy interesante. Dice, en verdad, vale, ¿qué fue lo que dijimos? Nosotros dijimos en el audio anterior, creo que fue, o el, o el, o anterior, o antes de ese, que hablamos sobre las generaciones de Noah, de que él no quiso, vimos ahí Rashi, de que Dios no quiso, de que sus hijos se murieran en el diluvio, o al contrario, de que hiciera más arca en caso que fueran justos. Entonces, ¿qué hizo? Hizo que Noah no tuviera hijos, sino hasta los 500 años. ¿Por qué? Dijimos ahí, explicamos, porque el castigo divino en aquella época empezaba desde que la persona tenía 100 años, no como hoy en día que son 20 años, sino 100 años en aquella época por lo que vivía la persona en aquella época. Entonces, nosotros sabemos que Noah, cuando vino el diluvio, cuando él tenía 600 años. Y cuando él tuvo al primer hijo, Jafet, cuando él tenía 500. Dijimos, ¿para qué? Para que él no tuviera castigo divino. Entonces, si es así, tenemos una pregunta muy interesante. Si fue que Noah precisó de eso para que sus hijos, incluso si no hubieran sido justos, no recibirían castigo del cielo, entonces la pregunta que sobresale de ello es por qué los hijos de los demás sí murieron. Ahora, obviamente que habían hijos de hasta menos de 100 años y todos ellos murieron en el diluvio. ¿Por qué ellos sí murieron y los hijos de Noah no? ¿Y por qué Noah tenía ese planteamiento? O Dios también que dijo que no tuviera hijos porque si no entonces iban a morir en el diluvio y todo lo demás. No, de todas maneras, con todo y eso, nosotros vemos que los niños sí murieron en el diluvio. Entonces, ¿por qué los hijos de los demás sí murieron en el diluvio y no se salvaron? Y los hijos de Noah sí se salvaron. Esa es la pregunta que hace el Sera Shimshon. Una pregunta fuerte, fuerte, nomás para poder entender. Y para poderlo entender, es lo que dice Rashi aquí al principio. Que las generaciones de Noah, ¿cuáles son? Lo que él dice. Esto se enseña que las principales generaciones de los justos son los buenos actos. Quiere decir de que la generación de él
a través de que él hace buenos actos, Mimela obviamente que los hijos de él van a aprender también a hacer buenos actos. Entonces, ¿por qué ellos se salvaron? No porque no tenían 100 años. No, por eso no se salvaron. Se salvaron fue también por lo que sus hijos siguieron su, su legado, sus buenos actos. Ellos aprendieron de él. Entonces ellos van a ser personas buenas. Pero los hijos de los demás, incluso que tenían menos de 100 años, fueron castigados. ¿Por qué? Porque ellos lo único que aprendían de sus padres eran solamente hacer el mal. Por lo tanto, ellos murieron. No importa que hubieran quedado vivos, ellos iban a hacer maldad todo el tiempo, porque eso fue lo que ellos aprendieron. Pero con referente a Noah no, porque Noah hacía buenos actos y sus hijos aprendían de él. Por lo tanto, sus hijos van a hacer también buenos actos. Y por eso ellos se salvaron, no solamente porque no tenían 100 años, sino también por eso, por las generaciones. Por eso Rashi enfatiza, y también la Torah enfatiza eso, de que las generaciones del justo vienen siendo los buenos actos, y a través de los buenos actos sus hijos también hacen buenos actos, y también las generaciones de él, que en verdad son los hijos de él, también se salvan del diluvio. Esa es la, la explicación del Sera Shimshon. Explicación muy buena. Seguimos en su generación. Entre nuestros maestros hay quien nos interpreta la frase en su generación como un elogio, implicando que si Noah hubiera vivido en la generación de hombres justos como Abraham, hubiera sido aún más justo. Pero también hay quienes lo interpretan de detrimento suyo, queriendo decir que en relación a su generación, si era un hombre justo, según su generación, porque todos eran malvados. Pero si hubiera estado en la generación de Abraham, no hubiera sido considerado en lo absoluto, ni siquiera justo, nada por el estilo. Esto no significa que no hubiera sido considerado en lo absoluto como hombre justo, pues sí lo era. Simplemente quiere decir que en comparación con Abraham, no se hubiera distinguido por serlo. Abraham era un justo más grande que Noah, porque, como el versículo señala, Noah andaba con Dios. Esto implica que principalmente se dedicaba a profundizar su relación con Dios, en vez de intentar corregir a la gente con su generación. Interesantísimo. Y Abraham, en cambio, activamente se dedicaba a enseñar la verdad a la gente. Él se acercaba a la gente, él convertía a la gente, la acercaba, la metía dentro de la Shejinah, de la presencia divina, y acercaba a la gente y todo lo demás. Y colocaba, como dice, colocaba el en la tienda con comida, y traía a la gente con comida, y le hablaba de Hashem, y los regresaba de Chubá, y todo lo que dice los Midrashim y todo lo demás. Pero Noah no llegó a eso, no llegó a eso, no llegó a ese nivel. Por eso él no llegó a ser como Abraham. Abraham fue mucho más. Abraham fue mucho más adelante, y Abraham entendió para qué se hizo para qué se hizo el mundo. Y el mundo no se hizo sino para servir a los demás. Simplemente que hoy en día, o mucha gente lo ve, que si tú sirves a los demás, tú eres una persona que no vales nada, como un siervo. No es así. La persona no ha entendido la persona es tan egoísta que ellos se ven solamente ellos mismos. Y ellos no saben que para parecerse al creador, el creador todo el tiempo está dando y dando, influenciando y creando el mundo todo el tiempo, y dándole a la persona bendiciones y todo lo demás. Es como si él estuviera sirviéndonos. Hasta tanto fuerte decir eso, pero es como si el creador estuviera sirviéndonos. Él cambia el día a la noche el día, el sol, la luna, todo lo demás, las estrellas, esto, lo otro, frío, caliente, todo. Él hace todo. Y si Dios hace eso, ¿por qué yo no lo hago? ¿Por qué yo no lo hago? Al revés, tengo que hacerlo, como Él hace también, que supuestamente nos sirve a nosotros, no tengo que servir a los demás. Cuando yo sirvo a los demás, yo me parezco a Él. Al parecerme a Él, yo lo siento a Él, tengo cosas en común con Él, y automáticamente me apego a Él. Pero entonces, ¿qué pasa? La persona piensa como de su egoísmo y de su ego, que si yo me pongo a hacerle a los demás, eso me baja a mí, animal. ¿Quién soy yo para estar ensuciándome las manos y haciéndole cosas a los demás y todo lo demás? No. Quiere decir, no he entendido para qué se creó el mundo. Y Abraham sí lo entendió. Por eso fue que el Creador precisamente escogió a Abraham y a sus generaciones, y no a los demás. Incluso que han estudiado Torah y todo lo demás, no importa. Pero ellos no entendieron en verdad para qué se creó el mundo. Abraham lo entendió, el Creador lo escogió.
Y eso es lo que dice aquí. Una de las cosas que dicen sobre esto, lo que dice que uno de los maestros lo interpretan como elogio y otro como detrimento, es porque cuando una persona es tzadik, siempre va a tener, siempre va a tener por una parte el elogio, pero también tiene que tener el detrimento. Quiere decir de que siempre tiene que tener el en contra. Siempre. Siempre tiene que tener el en contra. Como por ejemplo está Abraham, estaba Nimrod. Está Isaac, estaba Ismael. Está Jacob vino, ahí está también Esaf y Labán. Está Am Israel, ahí están los, eh, los egipcios. Está, sí, después más adelante con los filisteos y todo lo demás. Y también hoy Israel y y todas las naciones. Siempre tiene que haber una miljama. Eso siempre es una guerra que hay entre la santidad y la citra Achra, y las malas fuerzas. Siempre hay ese choque, esa guerra que hay. Entonces el justo también tiene que tener, incluso tiene que tener gente en contra también de él. Entonces por eso dice por eso los sabios, no quiere decir de que el sabio era de otro lado y por eso, sino que por eso uno lo elogia y el otro no. Por otra parte también, lo que hablamos anteriormente, de que como él no, el que lo detrimenta, es porque él no hizo tefilá por su generación. Y al no ser tefilá, automáticamente no es un justo completamente. Siguiendo, ya vimos lo que marchó delante de mí, vimos anteriormente. Marchó, dice Rashi, este verbo está conjugado en tiempo pretérito. Todo, aquí Rashi habla más de la gramática y todo eso para poder entender de lo que se está hablando. Ese pajote tiene que ver con nosotros, porque eso es más con el hebreo, que está escrito marchó. ¿Sí? Y dice Noah engendró tres hijos, Shem, Ham y Jefet. Shem se sabe que no era el hijo mayor, él era el Jafet, dijimos eso anteriormente, pero como él era el mayor en nivel espiritual, lo colocan de primero. Shem, Ham y Jefet. Ahora, en verdad Ham era el menor en nivel espiritual, pero lo colocaron en medio. Jafet era ahí medio aquí y allá, pero Shem viene siendo el más espiritual. Con esto termino la primera parte. Después veremos a ver otras partes de lo que es el Parashat de Noah, que es muy interesante. Hay mucho de qué hablar, por lo tanto vamos a ir viendo paso por paso, poco a poco, con la Parashat de Noah, Hashem. Que tengamos un buen día.